Buenas tardes. Vamos a ir empezando con la charla de hoy. La charla de hoy originariamente, bueno, se supone que era sobre William Blake. Lo que pasa es que reconozco que todavía tengo una serie de datos, porque como me he metido un poco en un charco, un poco difícil de salir para contarlo, pues evidentemente me faltaban todavía cosas y bueno, pues la he retrasado y hoy os voy a contar pues otra cosa diferente. Vamos hoy a hablar de algo que normalmente siempre tiene el inconveniente cuando uno se acerca a lo que son los fenómenos psi en general. Fenómenos psi, ya sabéis que es eso de la comunicación, los fenómenos mediúnicos, es decir, de que alguien se supone que da de una serie de datos o de ideas algo diferentes a lo que se supone, a lo que él tiene y que generalmente bueno, pues lo percibe de una forma diferente a la manera habitual, ¿no? El problema está que muchas veces siempre está el límite entre qué existe de verdad en estos supuestos fenómenos psi y la creatividad propia o la capacidad de crear nuevas ideas o nuevos mensajes del medio, porque el fenómeno psi siempre tiene el inconveniente, y digo el inconveniente con doble sentido, de que es a través de una persona. Por lo tanto, siempre tenemos que valorar por encima de todo la importancia que puede tener esa persona a la hora de influir o modificar el mensaje en sí. La creatividad, si realmente vemos qué es la creatividad, lo podemos considerar como un concepto que está relacionado con la formación de algo nuevo y distinto, que sea relevante para el entorno y el ambiente en el que se ha creado esta nueva idea, y se relaciona principalmente con la persona que ha formado esa nueva idea. La creatividad es cómo cada uno vemos el mundo exterior y cómo lo adaptamos en función de nuestras ideas previas ya existentes. No tenemos nunca dos personas con una creatividad igual, no tenemos dos personas con dos ideas exactamente iguales, porque cada idea depende de la persona y de sus precedentes. La verdad es que la creatividad es comprender algo de lo que nosotros hemos tenido ya anteriormente y lo hemos incluido en un nuevo concepto. Así la creación depende tanto de las condiciones internas de la propia persona, de sus motivaciones y sobre todo de su capacidad para usar el lenguaje, es decir, la capacidad que va a tener de asociación de ideas y luego de poder comunicarlas al exterior. Toda la creación va a nacer directamente de las propias experiencias de la persona y de una forma concreta eso se unirá y nos permitirá tener una idea nueva. Realmente la creación nace de nuestras propias experiencias, no es algo influido o dado desde fuera, sino que son nuestras propias experiencias las que luego posteriormente las vamos a modificar y las vamos a interrelacionar entre ellas para conseguir un segundo. Para conseguir la creación de unas ideas nuevas. La creatividad siempre se ha asociado a las artes plásticas en general, lo cual no es cierto, ya que todos tenemos un cierto grado de creatividad. Todos lo utilizamos en nuestro trabajo, en nuestra
personales, en nuestro entorno, en nuestra manera de adaptarnos a él. Es decir, todo ello depende de alguna manera de lo que nosotros vamos a necesitar y sin duda esa creatividad nos permite una relación mejor con el entorno en el que vivimos. El proceso creativo nacerá de una planificación a partir de una serie de modelos mentales que funcionarán casi de forma instintiva. Parecerá como si realmente nunca preparáramos nosotras esas nuevas ideas. Pero la realidad es que dentro de la explicación de cómo podría funcionar esa creatividad, tal vez el modelo psicoanalítico sea de los más completos que tengamos. En él se dice que el proceso creador realmente depende de la singularidad de la persona, es decir, la persona tiene una manera diferente de crear sus propias ideas. Va a tener esa singularidad porque dependerá de sus propias vivencias anteriores. Dos personas no tienen las mismas vivencias, por lo tanto, sus ideas no se pueden formar de la misma forma. Por otra parte, siempre estarán influidas por el entorno, por las aportaciones de otras personas que en un momento determinado te enseñen, o otras vivencias como puedan ser la lectura o situaciones semejantes. Todo ello son información que posteriormente nosotros utilizaremos para completar nuestras propias ideas. Y sobre todo, las circunstancias de la vida de la persona que va a tener esa idea. Es decir, aquellos que en un momento determinado, ante la influencia del entorno, cómo reaccionarás tú en función de esa necesidad que se te crea. La realidad es, en un momento determinado, que la creación siempre se ha asociado a dos estereotipos muy establecidos que son claramente, como decíamos primero, el concepto de la creatividad, que estaría limitado a las artes, lo cual no es cierto, ya que supone que todas las personas tenemos un cierto potencial creativo. Y por otro lado, estaría asociado a un concepto que evidentemente es absolutamente equívoco, y es que toda la creatividad nacería de una especie de esa manera de ser caótica que se supone que tienen los grandes creativos, los grandes artistas. La realidad es que eso es falso totalmente. Una creatividad no nace en ningún momento de un concepto caótico, sino al revés, de un concepto perfectamente estructurado. Porque si tú no tienes unos conocimientos previos, si tú no los organizas y si tú no intentas buscar en ello algo nuevo, sin duda alguna no vas a tener ninguna idea. O sea que esa imagen establecida del gran creativo en plan caótico que va por el mundo fuera de adaptarse a las necesidades y demás, es un estereotipo creado generalmente a partir de una idea falsa. El creativo normalmente suele tener una manera de reaccionar al entorno diferente y eso normalmente se confunde con ser directamente una persona inadaptada. Y esa situación suele ser la imagen que cogen aquellos que precisamente carecen de una creatividad y lo que quieren vender es una imagen cara al exterior. El proceso creativo va a tener una serie de claves que se van a mantener de alguna manera a lo largo de todo este tiempo. En función de lo que decíamos, la primera clave por encima de todo es la necesidad de conocimiento del campo en el que se está creando. Suelen ser personas que son muy apasionadas con el campo en el que trabajan, ya que leen, investigan, se informan de una manera continuada sobre ello, y eso le va a permitir confeccionar una serie de modelos cerebrales que a su vez le permitan tener esas ideas nuevas casi de una forma como poco reflexivas, como si fuera una reacción de una idea inmediata, aunque detrás, sin duda alguna, existe todo un proceso de creación y un proceso de trabajo que va a ser la base de esa nueva idea. El proceso, la segunda clave tiene que ser, es directamente la creatividad, es totalmente intuitiva, es decir, frente al planificado formalmente que surge de un análisis de distintas variables, se puede obtener un resultado normalmente de tipo deductivo. En este proceso creativo, normalmente lo que se produce es esa transformación en un nuevo resultado, dando algo completamente diferente. Es decir, que
la deducción a partir de un proceso de acumulación de datos nos permitirá tener nuevas ideas. La tercera clave es la creatividad, que se realiza, la unión que se realiza en la creatividad entre lo que es el proceso racional y el proceso emocional. Es decir, se manejan toda una serie de modelos racionales que son los que nos van a permitir asociar las ideas e incluso tener una respuesta de tipo emocional, si eso nos interesa o no, que va a ser la base posteriormente para tener esas nuevas ideas creativas. La cuarta clave es que las personas que tienen tendencia a esta línea de estudio y que tienen una tendencia a ser claramente creativas, generalmente suelen ser un poco obsesivas. Yo entiendo que la obsesión es un proceso que normalmente no es muy adaptativo, pero seamos sinceros, es necesario que la persona sea relativamente obsesiva con el trabajo que está haciendo para dedicarle ese tiempo necesario para obtener modificaciones de ideas y tener resultados dentro de su capacidad de nuevas ideas. Porque de lo contrario, si no le dedicas ese tiempo, va a ser difícil en un momento determinado que tengas una creatividad. La quinta clave sería la existencia de un pensamiento lateral y periférico, es decir, ese concepto de normalmente nosotros tenemos un pensamiento lineal, ante un estímulo, sea el que sea, tenemos una respuesta. Pero la capacidad creativa nace de la asociación con otras ideas paralelas que en un momento determinado puedan estar asociadas a ese concepto, pero que en realidad no son directas de él. Eso va a hacer que nuestra respuesta ante un estímulo, sea el que sea, será diferente al que normalmente se espera de ello. Eso es una actividad de tipo creativo y adaptativo. Y la sexta clave es el sistema realmente donde el proceso creativo se establece por encima de todo por la asociación de temas diferentes. No podemos sacar una idea solo de una idea previa. Tenemos que asociar todos los conceptos que nos sea posible y así cuanto mayor sea la información que nosotros tengamos, nuestras ideas podrán ser mayores. Si nosotros habláramos, por ejemplo, de cómo crear una novela, el primer concepto que tenemos que tener es claramente la idea de recoger la mayor información posible sobre aquello que queremos escribir. Si yo quiero escribir una novela, pongamos por ejemplo sobre Juana de Arco, lo primero que tengo que recoger es toda la información existente y toda la información posible sobre la vida y obras de Juana de Arco. Si yo quiero hacer realmente un proceso de creación, tengo que establecer que toda esa información que tenga la relacione en un momento determinado con otros conceptos, es un proceso intuitivo, es decir, los datos históricos no son suficientes. Ella tuvo una vida muy particular y yo tendré que asociarla a otros conceptos, como pueden ser qué significa la espiritualidad, qué significa la asociación en un momento determinado con las imágenes místicas. Es decir, toda una serie de conceptos claros y diferentes que no tienen nada que ver con la propia imagen de Juana de Arco. Sin duda alguna, el tercer concepto será el proceso emocional. Tiene que ser algo que me interese, porque si no, lógicamente al segundo día lo dejo. Sin duda alguna, mi proceso obsesivo sería lógico, es decir, si yo me meto en este tipo de trabajo, ante todo tengo que ser lo suficientemente constante para recuperar toda esa información que necesito, toda esa información asociada a estos conceptos y toda esa información que en un momento determinado pueda crear y necesitar para crear una nueva historia o una nueva idea. Mi pensamiento lateral permitirá de alguna manera la asociación entre todo ello y a la vez crear la existencia de ideas diferentes que en un momento determinado interrelacionen entre sí para crear esa novela, esa situación nueva que yo quiero crear y organizar con un escrito. Y por encima de todo sería, pues es eso, conectar temas diferentes. Yo no puedo hacer un registro único y exclusivamente de la información histórica, porque eso ya está escrito. Yo no puedo decir que eso es una novela, porque eso sería una falsedad. Yo no puedo utilizar única y exclusivamente los trozos de datos que yo vaya consiguiendo, porque eso es una copia. Yo tendré que coger toda esa información y conectarla de alguna manera para crear una idea diferente, que sea la que de alguna manera luego plasme en un papel, creando esa novela. Esa formación de una historia
sin duda alguna es un proceso habitual que nosotros hacemos mucho más de lo que nos creemos, porque claro, cuando nosotros contamos algo que nos ha pasado, realmente estamos haciendo lo mismo, estamos creando una novela de nuestra propia vida. Primero necesitamos haberlo vivido, es decir, tener ese conocimiento. Segundo, tenemos que sentir, saber qué es lo que hemos vivido, la relación del entorno y demás, tener ese pensamiento inductivo. El tercer punto sería ese proceso emocional, es decir, cómo hemos tenido esa vivencia. El cuarta clave sería, de alguna manera, el elemento obsesivo sería el que la hemos vivido y por lo tanto la defendemos como algo propio. Y eso a su vez será completado con toda una serie de ideas laterales y sin duda alguna que todo ello nos permitirá el poder contar qué hemos vivido. No solamente cómo lo hemos vivido, sino qué hemos vivido y cómo lo hemos vivido, qué hemos sentido, es decir, crearemos una novela de nuestra propia vida. Ese proceso creativo que en un momento determinado se establece en nuestra mente directamente y que muchas veces va a aparecer como algo totalmente inmediato y que parece que no existe un proceso detrás de organización, sin duda alguna es una imagen de funcionamiento cerebral por encima de ese 5% que normalmente dicen algunos que tenemos. Evidentemente ya sabemos que hay muchos que no utilizan ni el 5%. Lo que pasa es que esas personas, pues bueno, iba a hacer el chiste fácil, los meten a políticos, pero no lo quiero decir. La realidad es que ese 5% no es la verdad, utilizamos el 100% y así a veces no tenemos suficiente cerebro para funcionar. Esa situación vamos a tener por encima de todo que cuando uno entra en el mundo de la mediunidad como elemento sí, por encima de todo, bueno, antes tenemos, se me había saltado esto, el tema está en que la creatividad es un proceso propio de cada persona. La creatividad no es una cosa que nace directamente con nosotros, sino que es necesario aprenderla, como todo en nuestra vida. Cuando el niño nace no ve, aprende a ver. Cuando el niño nace no oye, aprende a oír. Pues cuando el niño nace no crea ideas nuevas, tiene que aprender a crear esas nuevas ideas. Y la creatividad por encima de todo es ese proceso de adaptación que va a permitir a la persona resolver los problemas del entorno. Y para ello depende de una serie de puntos muy concretos. Primero, de la seguridad en sí mismo. Un niño que nace en el miedo directamente nunca será una persona creativa. Es necesario apoyar esas ideas diferentes que el niño tiene desde el primer momento, porque será la base de su creatividad. Si nosotros bloqueamos todo intento de independencia del niño, lo único que vamos a hacer es crear un niño con miedo. El enseñarle que sus propias ideas tienen una importancia, aunque sean diferencias de las que tenemos los padres. ¿Por qué? Porque eso creará esa sensación de nuevas ideas y necesidad de crear elementos nuevos, diferentes, independiente de que sean o no aceptados por la sociedad. Dependerá de que se le aporten los conocimientos suficientes para diferenciar, es decir, la información, la preparación a nivel académica, por encima de todo, será la base que le permita crear esas nuevas ideas y diferenciar si sirven o no sirven para algo. Dependerá de que se valoren sus ideas, por encima de todo, nuevamente, porque entendamos que si nosotros no le valoramos las ideas, difícilmente él va a valorar sus propias ideas. Dependerá de que las reglas sociales no le conten la libertad. Esa es una situación muy habitual dentro de la familia. Los padres generalmente utilizan un mensaje absolutamente esquizoide. Las ideas del niño o los actos del niño son maravillosos cuando nos vienen bien, pero cuando molestan, evidentemente se rechazan. Me temo que el niño no diferencia unos estados de otros. El niño es muy gracioso cuando coge y se pone a bailar en medio de una sala, pero cuando tú estás viendo el partido y se pone a bailar, no hay que chillarle, porque antes, directamente, han valorado positivamente esa actividad. Por lo tanto, lo único que vas a conseguir es un niño esquizoide, es decir, que no sepa si lo que hace realmente es aceptado o no a nivel social. Y sobre todo depende del mensaje que le demos a esos hijos. Esas ideas restrictivas, esquizoides, tan habituales en los padres o en los profesores o en todos aquellos que de alguna manera tienen algo que ver con la preparación y la enseñanza de los niños, de que en un momento determinado todo lo que haga hay que bloquearlo por base,
lo único que conseguimos tener son niños inadaptados y niños egoístas que aprovechan la más mínima para conseguir llevarse la sartén por el mango, porque es lo único que pueden sacar en un momento determinado. Esos conceptos, sin duda alguna, están en contra directamente del proceso de adaptación de la persona y, por lo tanto, de la posibilidad de creación de ideas de esas personas. Pero entendamos que, por encima de todo, hay algo muy concreto. La creatividad es un paso un poco por encima directamente de lo que podría ser la personalidad normal. Hoy en día cada vez más se considera que la conciencia de la persona tiene estados de evolución en un momento determinado que dependerán de esa enseñanza que hagamos en el niño al principio. Nosotros podemos hacer una personalidad equilibrada, una personalidad paranoide, una personalidad esquizoide u obsesiva, dependiendo única y exclusivamente de la educación que le demos. Eso puede crear niños completamente enfermos o niños completamente sanos, niños que lo peor es que mañana serán adultos. El problema está en que, sin duda alguna, si nosotros conseguimos una personalidad equilibrada, pues a la larga pues, tendremos una personalidad creativa, alguien fácilmente adaptable al entorno, y que tendrá ese espíritu o esa personalidad espiritual, será capaz de entender un mundo más allá del meramente material, mientras que de una personalidad paranoide, esquizoide o obsesiva, lo único que le va a conseguir es que tengamos un enfermo mental. Sin duda alguna, el gran problema es que la mayoría de los niños son educados en estas personalidades paranoides por esquizoides o obsesivas única y exclusivamente porque los padres son paranoides, esquizoides o obsesivos y por lo tanto difícilmente pueden enseñar otra cosa diferente a la que ellos hacen. Y así tenemos que el porcentaje más alto cada vez de enfermos sociales en este país o en cualquier otro país roza cada vez más un concepto absolutamente asombroso. En España se considera que están en tratamiento psicológico o psiquiátrico el 78% de la población. Porque entendamos una cosa, si tú necesitas un ansiolítico para dormir es que tienes un problema psicológico. Entendamos que un ansiolítico es un fármaco que se utiliza para cubrir un problema y todos, y digo todos porque yo me incluyo, claro, evidentemente, tenemos el problema de que o no dormimos bien, o tenemos problemas de ansiedad, o tenemos problemas de muchos tipos, que necesitamos esos ansiolíticos y los tomamos como si fueran pildoritas. ¿Por qué? Porque nuestras personalidades, de alguna manera, no están equilibradas, no se encuentran en ese estado de personalidad creativa capaz de adaptarnos realmente al entorno. Y ha sido por una clara situación, porque la educación, hasta cierto extremo, nunca ha sido todo lo buena que ha debido ser. El proceso de información externa, o sea, las cuestiones sociales, tienden mucho más a bloquearnos que a potenciar nuestra creatividad. Y sin duda alguna, cada vez más tenemos el problema de la inseguridad y la inadaptación a nivel social. Nos lleva, por encima de todo, a esos problemas de tipo psicopatológicos. La mayoría de la gente dice que no, el ansiolítico no tiene importancia. Bueno, evidentemente tiene la importancia de que necesitamos una muleta para conseguir tirar adelante. El gran problema es que no podemos solucionar esos problemas psicológicos de otra forma. ¿Por qué? Porque de primeras la sociedad no nos permite solucionar esos problemas. Así que tenemos que solucionarlo como únicamente podemos, a fuerza de fármacos. Ante esta situación tan negativa, sin duda alguna, por poco que nos toque, sí tenemos un nivel de creatividad y continuamente tenemos una creatividad continua de todo tipo de fenómenos y demás. Cuando esto nos comparamos con los elementos de la mediunidad, tenemos conceptos claramente semejantes o muy paralelos. La mediunidad, por encima de todo, es la capacidad de comunicar un espíritu a través de una persona, por lo menos eso es lo que en el espiritismo se dice. El proceso se realizará principalmente a través de esa persona que actúa de mediador, y el proceso dependerá totalmente de que esa persona realice o cree una serie de fenómenos que darán una información que hemos de diferenciar realmente de que dependan de la propia imaginación del medio, la cual se pueda encontrar sobreexcitada o sobreestimulada.
Y sobre todo es muy importante el controlar las manifestaciones obtenidas y la importancia de las mismas, porque por encima de todo hay un problema muy concreto, y es que según vamos contando las historias se engordan y no sabéis hasta qué extremo. Lo que originariamente era un mensaje en el que se decía aquello de que hay que cómo están ustedes, se transforma en adivinar cómo estaban cada uno de los miembros de la mesa a la hora de definir las supuestas afectaciones cardíacas de los mismos. Es decir, este proceso de organización y de complementación y de exageración es algo que hay que controlar mucho, porque por encima de todo no sabéis hasta qué extremo la imaginación tiene mucho que ver en eso. Bueno, hay una charla que di en Guadalajara sobre cómo funciona esto. Yo creo que la vamos a apuntar para junio, porque yo creo que, bueno, ya lo concretamos luego, sí, porque creo que es un estudio que de alguna manera nos permite entender hasta qué extremo una información originaria se va amontonando, se va exagerando en nosotros mismos sin darnos cuenta, ¿no? Si nosotros hablamos de la benignidad, sin duda alguna, es uno de esos procesos en teoría espirituales, especiales, en los cuales para una persona como Flournoy en Ginebra tenía una serie de puntos positivos y una serie de puntos negativos, y que iban a estar modificados en función de lo mismo. Es decir, el cansancio físico, las emociones perturbadoras, la angustia, las ideas absorbentes, la fatiga, la enervación, etc., todo ello actuaría en contra de la supuesta mediunidad de las personas. Curiosamente, si pensamos en la creatividad, vamos a tener que el cansancio físico, las emociones perturbadoras, la angustia, las ideas absorbentes, etcétera, etcétera, lo único que va a hacer es que no seamos capaces de tener ideas nuevas, porque estaremos ocupados en otras cosas. Por otro lado, la existencia de unos elementos como una armonía física, una armonía mental o espiritual facilitaría de alguna manera esa supuesta mediunidad. Por otro lado, tenemos que si nosotros somos capaces de encontrar un estado de nuestra consciencia relativamente equilibrada, más o menos tanto física como mental, nuestras posibilidades de creatividad serán mayores. Luego, tanto en un caso como en otro, habría un paralelismo de aquellos elementos que coartan tanto un elemento como otro y asimismo los que los potencian. Esto va a hacer, sin duda alguna, que la supuesta comunicación con los espíritus, que va a ser, estará establecida en una serie de puntos muy concretos. Por un lado es el conocimiento de mí mismo, es decir, si tú no sabes cómo comunicar, si tú no has aprendido las supuestas técnicas de comunicación, si tú no las has estudiado, si tú no has hecho un estudio previo de todo ello, lógicamente no te vas a plantear cómo hacer una comunicación supuestamente con los espíritus. Lo segundo, tienes que ser intuitivo, es decir, tienes que ser abierto a todas las ideas que te lleguen, por la sencilla razón de que si tú no tienes esa información previa y no recibes una información supuestamente exterior, no vas a saber valorar lo que estás recibiendo. Se vería influido por la situación emocional hacia el fenómeno, es decir, la ausencia de miedo o aceptación del mismo facilitará por encima de todo una respuesta supuestamente mediúnica. Todo ello va a conseguir que, es decir, si yo de una forma obsesiva intento mantener este tipo de comunicación, a la larga mi dedicación a ella obtener unos resultados. No me meto en si serán verdaderos o no, pero sin duda alguna sí saldrán esos resultados que voy buscando. La no existencia de ideas preconcebidas al respecto, es decir, tenemos que ser libres, tenemos que tener ese pensamiento paralelo de aceptación de todas esas ideas que nos puedan en un momento determinado llegar, y todo ello nos podrá crear o tener unas nuevas ideas que en un momento determinado nosotros diremos que han sido dadas por esas entidades espirituales. Por lo tanto, veréis que existen unos 5 puntos dentro de la mediunidad que tienen un paralelo muy alto con el proceso de creatividad de las personas, lo cual pone bastante en duda la supuesta comunicación del más allá. La comunicación con los espíritus va a ser directamente por toda una serie de técnicas, ya sean orales o indirectas como escritura, lectura, música, etc.
Es decir, nosotros necesitaremos un sistema de comunicación, un lenguaje, para poder presentar esas nuevas ideas, ese mismo lenguaje que necesitábamos para poder plantear nuestras nuevas ideas. Un mensaje supuestamente espiritual necesita, al igual que un proceso creativo, un sistema de comunicación hacia el exterior. Totalmente tendremos así que la comunicación con los espíritus dependerá en parte de la imaginación del medium, y su proceso creativo o la existencia de un proceso mediúnico solamente dependerá y se podrá hablar en función de la información que nos llegue. El mensaje en sí no es importante, solo la información. Si en la información nos llegan datos que supuestamente esa persona no conoce, solamente podremos en ese momento admitir o pensar que ha podido haber una comunicación mediúnica. Si todos esos informes o todos esos datos previamente podrían asociarse al medio, sin duda alguna nunca podremos aceptar que ha habido una comunicación con el más allá, porque estaremos hablando de un proceso creativo. Y así, para poder un poco analizar ese proceso creativo y ver, o ese proceso mediúnico, vamos a analizar cuatro casos históricos, evidentemente, algunos los conoceréis, en los cuales, sin duda alguna, hay una gran trascendencia externa, sobre todo a nivel mediático en su momento. El primer caso sería el de Thomas Howard James. Me imagino que este señor no suena absolutamente de nada, no hay problema, no tiene que sonaros de nada. Realmente él no es importante, sino lo que él hizo sí es importante. Este sí sonará, Charles Dickens. Charles Dickens, sin duda alguna, es uno de los grandes escritores, todos hemos leído sus libros, o por lo menos hemos visto películas adaptadas de sus libros, y su circunstancia es que Charles Dickens muere el 9 de junio de 1870 de una manera bastante inesperada. Bueno, no muy inesperada, porque había tenido antes un accidente cerebrovascular y había tenido luego posteriormente un segundo ataque, total que al final, el día 8, se encuentra francamente mal, porque llega a entrar en coma y el día 9 fallece. La importancia es que su obra, sin duda alguna, que ha sido aceptada y reconocida por todas las grandes personas en un momento determinado, hasta el extremo de que, bueno, fue enterrado en el rincón del poeta de la abadía de Westminster, tiene la característica de que cuando él muere estaba escribiendo un libro que evidentemente el 15º y queda inconcluso. Este libro tiene la característica de que no era un libro habitual de los de que escribía Charles Dickens. Dickens fue un escritor costumbrista, sobre todo, contaba historias muy propias de su época, pero en aquella época empezaba a ponerse de moda un nuevo tipo de literatura, la literatura de suspense, la literatura de terror, más bien la literatura de género medio policíaco, por decirlo de alguna manera. Los asesinatos de la calle Morse de Edgar Allan Poe habían sido escritos 2 décadas antes de su muerte y habían tenido un éxito tan tremendo que habían creado un nuevo estilo literario, y Dickens en un momento determinado decide entrar en él mismo. Y por primera vez decide escribir una novela de misterio. Y esa novela de misterio, el misterio de Edwin Drood, tiene la característica de que se queda inconclusa. Escribe 20 capítulos y se queda cortada. 20 capítulos que eran entregados directamente de forma muy concreta. Él escribía, pues bueno, y luego iban sacándolo en plan capítulo como panfletos, lo cual tenía sus características de ir manteniendo el misterio lo más posible hasta el último momento. Y lo cierto es que Dickens durante todo este tiempo no contó a nadie qué es lo que ocurría realmente en el final de la novela. ¿Por qué? Porque era la manera de mantener ese interés y la mayor venta, sin duda alguna, de los fascículos que iba sacando. Pero la obra quedó inconclusa. Y un día, en 1873, una impresora de Vermont dice que tiene el final de la novela. Claro, aquello crea una situación bastante curiosa, porque ¿cómo va a tener el final de la novela si la historia decía que
que Dickens había dejado la novela a medias. Y la razón es que este señor, Thomas Howard James, un señor que realmente no era un artesano de profesión, entra en una serie de sesiones de espiritismo y empieza a realizar escritura automática. Y en esas sesiones aparece esta impresora de Bergman, y en ellas aparecen una serie de señores que dicen ser espíritus del otro lado y que quieren acabar trabajos y que quieren escribir cosas. Y entre ellos hay una persona que asegura ser Charles Dickens y que quiere acabar su novela, por encima de todo. Bergman, Thomas Howard James empieza directamente a escribir desde la víspera de Navidad hasta la víspera de Navidad de 1872 y se tira hasta julio de 1873 con sesiones continuas de todas las noches de escribir supuestamente los escritos de Charles Dickens para completar esta novela. Y escribe casi el 60% más de lo que había escrito Dickens en vida. Durante semanas y semanas la escritura se va amontonando y al final todo aquello, pues bueno, crea un final, se publica y ante aquella situación pues tenemos el gran problema, la existencia en un momento determinado de respuestas de todo tipo. La escritura automática que realizaba el señor James, sin duda alguna, era completamente diferente. La letra era diferente a la que él normalmente utilizaba. Tenía una relativa semejanza para algunos con la de Dickens y para otros, sin duda alguna, no tenía semejanza ninguna. La verdad es que la letra no era excesivamente difícil, era una letra no excesivamente bien escrita y Dickens se caracterizaba porque su escritura era francamente ilegible, lo cual, no sé hasta qué extremo, si el propio Dickens estaba escribiendo desde el otro lado, tuvo el buen humor de escribir mejor para que le entendiera. Pero bueno, eso son opiniones personales, ¿no? La realidad es que todo aquello se va escribiendo y aquello atrajo de una manera extrema al público en Estados Unidos sobre la novela que se había escrito. Tuvo un gran éxito al completar la novela, al publicarse la novela con la terminación de Dickens, porque aseguraban que el estilo no era el mismo. La realidad es que aquello fuera verdad o no, bueno, hay sus dudas. Lo cierto es que Arthur Conan Doyle, que evidentemente se movió mucho dentro del mundo del espiritismo, para él era claramente el final de la novela. Para él estaba claro que aquello era el mismo estilo que tenía Dickens a la hora de escribir. Sobre todo, él valoraba por encima de todo que James era completamente casi analfabeto, o sea que la posibilidad de que escribiera una novela era muy complicada. Y para él, sobre todo, había un sentido del humor muy alto en este hecho. Dickens, durante toda su vida, se pasó todo el tiempo de alguna manera ridiculizando a los espiritistas. Nunca se preocupó si detrás había algo o no de verdad. Directamente los ridiculizaba. Y para Conan Doyle era francamente graciosa la situación de que, curiosamente, su última novela se completara a través de un proceso espiritista. Aquello era una situación que le creaba francamente un beneplácito muy alto. Y entendamos que Conan Doyle, creyente por encima de todo del espiritismo, no es un elemento crítico muy a tener en consideración. Pero lo que sí está claro es que el misterio de Edwin Drood se publica hoy en día con la terminación principalmente del señor James y a nivel general se considera que esa fue la terminación real de ese libro, aunque ha habido muchos intentos por otros autores literarios de querer completar esa novela. Curiosidad, sin duda alguna. El gran valor de esta historia no es el hecho de el complementar la novela. El gran valor es que Thomas Howard James, el día que acabó la novela, desapareció. Se volvió a su casa a seguir trabajando de artesano y no quiso volver a saber nada de esos temas. Se sintió, él siguió con sus ideas espiritistas, pero en ningún momento quiso volver a escribir nada más, porque consideraba que su función en el espiritismo ya la había cumplido. Realidad o ficción.
creatividad de una persona bastante inculta. Sin duda alguna es algo diferente esta historia. Pero frente a esta historia, por ejemplo, tenemos otro señor. Aquí podéis ver la escritura de Dickens en la derecha, el cual, como veréis, no era muy fácil de leer. Y sin duda alguna, pues bueno, sería algo muy curioso a tener en cuenta. Otra historia es la de Catherine Miller. Catherine Miller vive a finales del siglo XIX en la Suiza francesa y escribe un montón de libros firmando como Helen Smith. En esos libros, todos realizados en sesiones espiritistas y en las cuales principalmente son a través de escritura automática, es decir, sería un caso semejante al anterior, en el cual se van a presentar varios ciclos de novelas que ella escribe. Un primer ciclo que ella llama real, de supuestos casos como, por ejemplo, la historia de María Antonieta, otros casos de ciclo oriental en los cuales ella asegura que escribe la historia de una princesa del siglo XV, entre el XIV y el XV, y que escribe en pakistaní. Y finalmente realiza toda una serie de escritos sobre un ciclo de Marte, es decir, de supuestos fenómenos ocurridos por los habitantes que existieron en Marte hace muchos años. La realidad es que sus escritos, los dos primeros ciclos, aparte del interés más o menos curioso de lo que escribe, no tienen una demostración histórica muy importante. Pero claro, sin duda alguna, el valor del tercer caso, el caso marciano, es la curiosidad tan importante que ésta crea. Ella escribe toda una serie de libros con una escritura, la podéis ver a la derecha de la imagen, que era completamente ilegible, que se supone que no se entendía nada de lo que escribía y que curiosamente luego el único sistema de saber qué ocurría era porque luego ya consciente era capaz de traducir esas palabras. La realidad es que en toda esa historia marciana vamos a tener toda una serie de conceptos que algunos de ellos son francamente curiosos por cómo aquí tenéis otra visión de la supuesta escritura, que sin duda alguna no era muy coherente o no era fácilmente de traducir. Pero la realidad es que ella cuenta todo un mundo diferente existente en Marte. Un mundo en el que vamos a tener, por ejemplo, que los hombres y las mujeres tienen una vestimenta semejante, que existe una igualdad a nivel de sexos. Entendamos que estamos hablando de finales del siglo XIX, o sea, que por lo menos sus ideas son absolutamente innovadoras, muy diferentes. De todas maneras, esas ideas dentro del espiritismo ya eran normales, que quede muy claro, ¿no? Los primeros que hablan de igualdad entre hombres y mujeres son los espiritistas, y luego se lo apuntaron las feministas, pero vamos, la realidad es que la idea nace en el espiritismo. Porque a fin de cuentas todos son espíritus iguales, es lógico. El tema está en que estas imágenes, en un momento determinado, son realizadas, en ellas tendremos la existencia de naves que flotan en el espacio, con toda una serie de elementos que se mueven sin ruedas, que tienen como unas explosiones en la parte posterior, que las casas van a tener como fuentes en la parte superior, fuentes que para otros eran como sistemas de comunicación que pudieran tener estas casas. Es decir, todas ellas van a tener una serie de conceptos extraños en un momento determinado que ella va contando a lo largo de todas sus experiencias. La realidad es que todos estos conceptos al final son estudiados por este señor Theodore Fournoy, el cual en un momento determinado realiza todos sus estudios y escribe. Bueno, Fournoy era un psicólogo de Ginebra y en 1894 escribe un libro que se llama De la India al planeta Marte. Y en él, de alguna manera, hace un estudio de todos los registros de Helen Smith. En ello va a plantear una serie de conceptos muy concretos en los cuales tendremos que, aparte de esos escritos, que pudieran tener una importancia o no,
El problema estaba que, por ejemplo, los escritos realizados en la época oriental, el ciclo oriental, estaban escritos en pakistaní. Realmente no estaban escritos en pakistaní. Estaban sencillamente escritos en nada. Era una especie de idioma que ella se había inventado. Y cuando llegamos a Marte, ocurrió tres pares de lo mismo. Aquel idioma que supuestamente había inventado, o sea, utilizaban los marcianos, cuando él realiza un estudio del mismo, se encuentra que en realidad es una sucesión de siglos extraños que conjuntan como si fueran palabras, pero toda la gramática que utiliza ese supuesto idioma nuevo es el francés, el idioma original de Jeremías. Lo cual demuestra que la capacidad creativa de esta persona fue muy importante, que la existencia de la mediunidad le permitió en esos estados le permitieron crear toda una serie de novelas, algunas francamente interesantes, como los del ciclo marciano, y que no tienen más importancia que la que os digo, el hecho de que su creatividad fue muy importante. Lo cierto es que su mitología creada sobre el mundo marciano influyó muchísimo después en toda la idea que se tuvo a nivel de la ciencia ficción de la creación de los mundos marcianos que posteriormente hemos tenido, lo cual quiere decir que su importancia a nivel cultural ha sido mayor de la que realmente creemos. Pero lo cierto es que un estudio bien realizado permitió demostrar que la creatividad de esta mujer fue muy interesante, pero que sin duda alguna aquellas novelas podría haberlas escrito sin necesidad de los espíritus. En contraposición a ella tenemos otro personaje. Rosemary Brown es, pues bueno, una de esas personas que pasan a la historia de la mediunidad, por una actividad en un momento determinado y que sin duda alguna siempre tiene el inconveniente de que si ha habido fraude, no se sabe cómo y por qué. Rosemary Brown es una persona que en un momento determinado salta a la fama por dedicarse a transcribir toda una serie de partituras musicales de autores como Beethoven, Bach, Chopin o Liszt, y que de primeras ella no tiene un gran conocimiento de música. Estudia durante 3 años música, no es nunca una gran compositora, llega como compositora en absoluto, perdón, más bien no es una gran concertista. Como mucho llega a poder acompañar en el órgano en la iglesia a la que iba, pero pasado un cierto tiempo entra en contacto con un grupo espiritista, empieza a relacionarse con ellos y curiosamente en esas sesiones ella dice que sus manos son tomadas por alguien y que sus manos empiezan a escribir música, cosa que ella no sabía hacer, y a plantear el realizar toda una serie de partituras nuevas. Rosemary Brown era una viuda, tenía 3 hijos, vivía directamente de ser cocinera en un colegio, o sea que estamos hablando de alguien que en este mundo no vivía del tema y que nunca quiso en un momento determinado entrar a comercializar esta actividad que ella realizaba. Realizó algunos conciertos, casi todos de origen benéfico, pero ante todo su fama saltó el día en que se publicó un pequeño disco en el cual se completaba toda una serie de obras, en particular la 10ª de Beethoven y la creación de la 11ª Sinfonía de Beethoven. Lo cual va a hacer que en un momento determinado eso nos lleve a una situación de que, claro, nadie puede evitar que poco a poco se va haciendo famosa, acaba haciendo algún concierto en el Nueva York City Hall o incluso acaba en el programa aquel famoso de Jimmy Carson en el cual caían, pues, vamos, desde Elvis Presley a quien hacía falta, ¿no? La realidad es que después de su viaje más o menos promocional, por decirlo de alguna manera, por Estados Unidos, vuelve a su tierra natal, se enclaustra completamente con su grupo espiritista y no quiere saber más nada del mundo y menos de la farándula. Ella se dedica a seguir componiendo sus canciones, sus melodías,
Y lo cierto es que cuando muere, había realizado 1500 piezas musicales, estamos hablando ya el 16 de noviembre del 2001, a los 65 años, o sea que estamos hablando de hace relativamente poco tiempo. Había escrito diversos volúmenes de poesía, ensayos de física, había realizado todo tipo de pintura, había escrito 10 obras de teatro, 2 autobiografías, es decir, había realizado toda una serie de procesos siempre mediunidad, pero por encima de todo, lo importante es que nunca buscó una importancia de su obra. Y lo cierto es que la poca es conocida sobre todo por el hecho de sus composiciones musicales, que de alguna manera fueron lo que en su día fueron más conocidas. Yo las he oído, reconozco que son de una relativa, hay que ser sinceramente, calidad, están francamente muy bien. Sobre todo la 10ª sinfonía, no sabes cuándo cambia el tono del suyo al de Beethoven, eso es cierto, pero para los grandes críticos de música, pues evidentemente las obras no tienen tanto valor, sin duda alguna es el gran problema. Realidad, imaginación, bueno, lo cierto es que muchas veces entramos en el concepto, es necesario analizar qué es lo que crean y no cómo lo han creado. Otra persona que esta sin duda alguna la conoceréis todos, porque evidentemente se hizo muy famosa, Luis Gasparetto, sobre todo por aquellos vídeos que el doctor Fernando Jiménez del Oso sacó en sus programas, en los cuales se le veía realizando todo tipo de actividades, pintando con las manos, con los pies y con lo que hiciera falta. Luis Gasparetto, sin duda alguna, es otra imagen completamente diferente a traer aquí. Gasparetto nace en Sao Paulo el 16 de agosto de 1949 y desde el primer momento pues, él nace dentro de un entorno espiritista. Sus padres son espiritistas y le llevan directamente a la sede donde ellos dirigían este salón. La realidad es que Gasparetto recibe una relativa enseñanza a nivel de pintura, poca, hay que ser sincero, pero a los 13 años él empieza a tener toda una serie de problemas de tipo físico, sobre todo de estados de ansiedad extraños que no es capaz de controlar y demás, y la madre no sé muy bien si en función de sus creencias o en ponerle al niño a ver si se pone a entretenerse y deja de dar la tabarra, le pone con el papel y el bolígrafo de turno para que se ponga a dibujar. Y Gasparetto se pone a dibujar. Y empieza a dibujar supuestamente de forma automática. La realidad es que al poco tiempo Gasparetto se convierte en una especie de medium, casi que roza el aspecto de ser un gran divo del espectáculo en Sudamérica, porque durante mucho tiempo se dedica a hacer toda una serie de actividades en las cuales reproducía directamente cuadros de Van Gogh, de Renoir, de Toulouse-Lautrec, es decir, de una serie de autores muy concretos que él siempre consideraba que actuaban a través de él. Lo cierto es que por encima de todo, Gasparetto tenía un elemento muy importante y era el espectáculo tan increíble que solía dar. Porque estamos hablando de una persona que no pintaba, era una persona que se movía, que pegaba cabezazos contra la mesa, que se movía de un lado para otro, que abría los ojos, que los cerraba, que se llevaba un ritmo absolutamente caótico, que era capaz de pintar con las manos, con los pies, con las dos manos a la vez, con los dos pies a la vez, con lo que hiciera falta. Sin duda alguna, su capacidad, yo no sé hasta qué extremo era mediúnica o era un absoluto dotado en el sentido de mover sus extremidades de una forma increíble. Y aquello hace que salte a la fama por el espectáculo que da, mucho más que por el fenómeno mediúnico que pudiera ser aquel. La realidad es que Fernando le trae a España, es conocido en España y rápidamente Gasparetto, a lo largo de los años 70 y 80, hace una tournée por toda Europa, haciendo todo tipo de dibujos de, pues esto, de los autores de Van Gogh, Renoir, Toulouse-Lautrec, Modigliani, Picasso, y que hiciera falta. Todo aquello tenía una característica en un momento determinado y era que él actuaba, él realizaba una serie de cuadros y se vendía. Y eso aumenta
reportaba un dinero que originariamente iba para el grupo espiritista al cual pertenecían sus padres. Bueno, que dirigían sus padres. La evolución de Gasparetto es francamente interesante porque durante sus viajes por Europa y por Estados Unidos empieza a conocer todo otro tipo de movimientos religiosos o espirituales diferentes. Es muy influido sobre todo por el budismo. El budismo tiene un inconveniente de que la gente que lo conoce al final acaba siendo influido. Y tiene la cuestión de que poco a poco cada vez pone más en duda los valores de ese espiritismo tradicional, cartesiano, sudamericano, que tiene una gran influencia de tipo católico. Él empieza a plantearse que ese movimiento directamente es excesivamente reduccionista a la hora de la capacidad espiritual de la persona y acaba oponiéndose directamente al movimiento espiritual del espiritismo. Todo ello conlleva un enfrentamiento directo con el movimiento espiritista sudamericano y sobre todo con los propios padres y con quien estaba. De tal manera que el primer problema que se crea es cuando, claro, Gasparetto empieza a escribir libros con un nivel sobre la espiritualidad y que tiene el inconveniente de que él decide que los derechos de autor son para él, porque él tiene que vivir. Con el inconveniente de que los padres deciden de que no, de que todo lo que hace como es proceso mediúnico es para los espíritus. Ello crea un enfrentamiento directo y al final lo cierto es que Gasparetto acaba aborreciendo y separándose de todo el movimiento espiritista. Y hoy en día, aparte de su movimiento espiritual, que tiene un valor francamente curioso y muy interesante, tiene una influencia budista muy importante, que os quede claro. Tiene la característica que ya directamente se dedica a la salvación, es decir, él ha establecido y considera la existencia de que su vida tiene que ser algo más importante que dedicarse a emborronar lienzos, y para ello crea un centro en un momento determinado de ayuda a gente necesitada, sobre todo a nivel médico, y eso es lo que está de alguna manera hoy en día viviendo en Brasil. Cambia completamente su concepto e incluso llega a decir que las ideas de Allan Kardec y del espiritismo sudamericano son absolutamente obsoletas, y cuando digo que yo soy kardecista se debe a la investigación, el cuestionamiento, la comparación y el método de búsqueda utilizado por Kardec, pero en ningún momento considero que sus ideas hoy en día sean actuales. Es algo propio de su época. Es decir, para él Kardec aportó un valor importante, pero sin duda alguna es necesario cambiar esa idea. Lo cierto es que ese centro de desarrollo espiritual de los caminantes, su obra desde los años 80, es la gran misión que él se ha planteado, y desde entonces no ha vuelto a emborronar ningún cuadro. Y lo cierto es que durante todo este tiempo, seamos sinceros, los críticos siempre han establecido una cuestión: los cuadros de Gasparetto eran las peores obras que podían haber hecho los distintos autores que decía él que en un momento determinado representaban. La realidad era ese espectáculo que era capaz de, en escasos minutos, crear un cuadro delante de todo el mundo, pegarse directamente con el dibujo, porque claro, él no pinta con pinceles ni algo del estilo, no, él era con las manos, y directamente con las manos a pelo, ni guantes ni nada, lo cual tenía un valor curioso. Porque, vamos, yo os puedo decir que hubo una época en que tuve el humor negro de practicar la técnica, en plan espectáculo. Empezaba a tener mis resultados, lo que pasa es que, seamos sinceros, los dejé porque no era capaz de sacarme luego la pintura nunca de las manos. Y aquello es que era francamente asqueroso, el ir por el mundo con las manos de colorines. Pero lo cierto es que con un poco de humor negro, con un poco de técnica, se pueden superar fácilmente los cuadros de Gasparetto. Ahora, eso sí, yo trataba bastante más tiempo que él. O sea, que su técnica era algo digno de admirarse. Pero lo cierto es que con el tiempo lo dejó, y sin duda alguna, si detrás de Gasparetto existió una mediunidad en su momento, pues hay muchas dudas en contra de ella. Pero, como se dice normalmente, toda moneda
tiene su cruz o su carta. Hay otro personaje, que ya es el cuarto y con él cerramos de alguna manera, que, bueno, en la sociedad le hemos conocido y si estuvo dando el conferencia. Y la verdad es que Matthew Manning es uno de esos personajes que también, al igual de alguna manera como Rosemary Brown, tiene el inconveniente de que no ha sido fácil de pillarle en un renuncio, lo cual dice bastante a su favor. Matthew Manning nace el 17 de agosto de 1955 y tiene la característica de que desde niño empieza en su casa un poltergeist que vuelve locos a la familia. Pero lo vuelve locos hasta el extremo que decide en un momento determinado mandarle a un colegio interno a ver si se lo quitan de encima. Y el problema es que el poltergeist se va al colegio interno, a la otra escuela, y vuelve loco al colegio. Total, que durante una serie de años tenemos la característica de que Matthew Manning es algo así como el perseguido en el colegio, porque todos los compañeros, tanto de habitación y demás, tienen que estar padeciendo una serie de fenómenos que no encuentran explicación de ninguna forma. La realidad es que esos fenómenos se mantienen hasta que llega un día en que en un momento determinado Matthew Manning tiene que hacer un escrito, tiene que hacer un trabajo del colegio y decide ponerse a escribir. Lo cierto es que él despierta, pasado un rato que él no controla a nivel de tiempo, y después de haber escrito supuestamente ese trabajo que tenía que hacer, se da cuenta de que él no tiene consciencia de haberlo escrito. Es decir, de alguna manera es como si lo hubiera hecho en escritura automática. Lo cierto es que, claro, cuando a nivel de los profesores ven aquello escrito y demás, dan por base que él no lo ha hecho y buscan por todos los medios cómo demostrar que lo ha copiado de algún sitio, pero la realidad es que no lo consigue. En teoría, Matthew Manning lo había escrito por escritura automática. Y a partir de ese momento él decide jugar con ese sistema. ¿Por qué? Porque aprende que si escribe de forma automática no hay fenómeno de poltergeist. Es decir, como si él aprendiera de alguna manera a controlar esa fenomenología extraña y a través de la escritura controlarla y manejarla, evitando que los compañeros, los profesores y demás tuvieran que estar padeciendo su descontrol, entre comillas, de su fenomenología particular, ¿no? Lo cierto es que, lógicamente, Matthew Manning acaba siendo estudiado por William Brown, psicólogo, el cual, y luego posteriormente por George Owen, ambos realizan todo tipo de pruebas psíquicas, siempre da valores por encima de la media, hablamos de supuestas adivinaciones, las famosas cartas Zener, todas estas situaciones que en un momento determinado siempre se mantenían en la época, y por encima de todo lo que sí tiene es el hecho de la creación, un nivel importante, originariamente de escritura automática, aunque no hay supuestos autores conocidos que digan que esa obra es suya, sino que entra también en algo que es la pintura automática, es decir, sería la otra cara de Gasparetto. ¿Cuál es la diferencia? Manning no entra nunca en hacer esos espectáculos cómico-taurinos de ir por las televisiones, teatros y demás montando el numerito. Realiza algunos, pero casi todas son experiencias realizadas, en diría, delante de gente que se supone que conocen un poco del tema y que quieren estudiar un poco el tema. La realidad es que él empieza a realizar toda una serie de dibujos, pero hay una gran diferencia. Esos dibujos no son esas manchas realizadas con pintura y en plan de prisa y corriendo, que se asociaban a autores porque en un momento determinado el que lo hacía decía, y este es de Picasso. Vale, pues si tú lo dices será. La realidad es que empieza a realizar toda una serie de dibujos y entre los cuadros que realiza autores como por ejemplo Picasso, por ejemplo, hay otros que empiezan a ser francamente curiosos porque algunos de ellos tienen la característica de que son semejantes a obras originales de estos autores, como por ejemplo la de Durero, como veis allí en el rinoceronte,
pero con modificaciones. Y, curiosamente, nunca se pudo demostrar que Matthew Manning conociera originariamente esos trabajos previamente antes de realizarlo. Hay autores como, por ejemplo, Isaac Oliver, el de la izquierda vuestra, miniaturista de la época isabelina, el cual era completamente desconocido, casi en aquella época, porque había sido un autor muy concreto, muy especializado y apenas se conocía. Y sin embargo, Matthew Manning fue capaz de realizar algunas obras y firmarlas como él, lo cual da un valor interesante, por decirlo así, a dichas obras. Lo cierto es que sus trabajos llegaron a ser tan curiosos como algunos, como por ejemplo realizar la Salomé de Audrey Blanchard, el cual, sin duda alguna, llega hasta el extremo de ser diferente del original, pero si tú entras en Google, te encuentras muchas veces como propiamente que si fuera de Audrey Blanchard. Es decir, muchas personas le confunden con el original, aunque la obra, cuando tienen los dos juntos, ves que son diferentes. Lo cual, de alguna manera, dice que hay una realidad, una semejanza en la obra de Matthew Manning que se puede comparar realmente con la original de los autores. La realidad es que en sus obras, evidentemente, se hacían con una relativa velocidad, no era Gasparetto, evidentemente, pero se hacía con una relativa velocidad de tal manera que una obra de este tipo, que, pues bueno, si la quieres hacer bien, necesitas un tiempo semejante, pues yo que sé, 4 o 5 horas, se podía tardar a lo mejor 2. Es decir, hombre, la realización es mucho más completa, más compleja que las que hacía Gasparetto. Pero por encima de todo vas a tener la característica del hecho de que es una obra bastante más cuidada y más representativa de la obra original del autor. ¿Realidad o creatividad? Bueno, la duda ahí queda. Como veréis, hemos visto 4 casos muy diferentes, 2 en los cuales la creatividad, sin duda alguna, es posible, y en otros 2 en los cuales, evidentemente, la creatividad a lo mejor no es suficiente para explicar estos procesos. Tendríamos que explicarlo con una mediunidad. Bueno, no podemos decir eso porque, evidentemente, es el gran problema que tenemos, ¿no? Los espíritus siempre hablan a través de alguien, por lo tanto, no tenemos un contacto directo. Pero lo que sí está claro es que tenemos ahí un valor importante, y es que al menos estos 2 casos crean una duda. Y eso es lo importante, ¿no? Entonces, cuando hablamos de unas conclusiones sobre lo que sería el concepto de la creatividad y la mediunidad, la comunicación con los espíritus, en realidad vamos a tener que en la creatividad es necesario un conocimiento del campo en el que se está creando. Al mismo tiempo, en la comunicación hay que haber una preparación sobre el mismo y conocimiento del mismo. Aunque sea poco, Rosemarie Brown sabía tocar, aunque sea poco, Matthew Manning era capaz de dibujar. No era un gran dibujante, pero era capaz de dibujar. La segunda clave sería el ser intuitivo. Y por otro lado, sin duda alguna, habría que ser medium, tiene que ser abierto a los mensajes que recibe, ya que si no, bloquearía supuestamente esos mensajes que está recibiendo si no acepta cualquier otra idea que sea diferente a las suyas. La tercera clave sería el proceso emocional. Sin duda alguna, medium, si no acepta esa capacidad mediúnica, no va a tener un resultado. Sin duda alguna, una persona que no cree que pueda tener contacto con los espíritus, va a ser complicado que tenga un contacto con los espíritus, de base. La cuarta clave sería el ser obsesivo, es decir, ese mismo concepto de dedicación que sin duda alguna todos los medium dedican. Gasparetto eran días y días dedicados a hacer cuadros en espectáculo. Eso organiza una situación concreta, y es el aprendizaje. La escritura automática mejora con el tiempo. Hay un proceso obsesivo de aprendizaje. Luego, sin duda alguna, hay una semejanza en ambos casos. La quinta clave sería el pensamiento lateral y periférico, es decir, el asociar ideas diferentes para organizar nuevas ideas. En la mediunidad es necesario el
rechazar por encima de todo el tener ideas preestablecidas que puedan en un momento determinado bloquear la creación de supuestas mensajes del más allá. Y la sexta clave sería conectar temas diferentes, sin duda alguna. En el medium la situación tiene que ser semejante, es decir, al estar abierto a nuevas ideas, porque si no, no tendría en un momento determinado la posibilidad de aceptar esa comunicación. Por lo tanto, mediunidad y creatividad es muy difícil de encontrar la diferencia. No existen datos concretos. Lo que pueda un medium decir es muy difícil de considerar que no sea algo creado por él mismo. Solamente analizando el mensaje que realice podremos entender en un momento determinado si es algo más de lo que es capaz de crear el propio medium, el propio autor, o en un momento determinado es algo diferente. La duda queda igual que como empezamos. No lo sabemos. No podemos decir que los mensajes demuestren totalmente la existencia de una mediunidad por la sencilla razón de que solo si el mensaje es demostrado que no es posible que nazca de la creatividad de la persona. Y por encima de todo, entendamos una cosa: los fantasmas son muy atractivos. Las historias de los fantasmas nos llaman la atención. Entendamos que como sistema de divertimento pueden estar muy bien, pero no nos obsesionemos con esa idea de que todo lo que llega y todo lo que nos dice depende única y exclusivamente de los espíritus, porque sin duda alguna al final acabaremos en ese proceso bloqueante que directamente el amigo Gasparetto decía que se creaba en la mediunidad espiritista católica clareciana, que directamente era un proceso que controlaba y castraba de alguna manera la espiritualidad de la persona. Entonces, no bloqueemos nuestras ideas, no bloqueemos nuestra creatividad, y mucho menos por la supuesta idea de que son mensajes de los espíritus. Y nada más. Hay tiempo, sí. No, pero quería decir que yo he conocido a Gasparetto y he visto exhibiciones suyas, y un día en esas exhibiciones empezó a pintar como si el espíritu de Picasso, que lo has citado precisamente, le estuviese guiando. Y es que resulta que cuando él estaba haciendo esas pruebas, Picasso todavía vivía. Ese es el problema. Porque como Picasso vivió tantos años, yo creo recordar así como 92, pues eso, este hombre creyó que ya había muerto. Y entonces pues su espíritu le dejó una parte de su espíritu para que hiciese el cuadro. Y otra cosa que quiero decir es que de Matu Mani, él en las conferencias que nosotros dábamos en la antigua Universidad de San Bernardo, donde hoy está la Comunidad de Madrid, está el Parlamento, pues hizo unas pruebas con nosotros muy convincentes, pero bastante convincentes, y yo me llevé muy buena impresión. Y sobre Edwin Turing, sobre el misterio de la obra semi-obra de Dickens, parece ser que posteriormente aparecieron notas que eran deshilachadas, porque eran simplemente aportar tal personaje que haga esto, tal personaje. Y dos personajes de los que salen posteriormente en la segunda parte, dos personajes, coinciden con las notas de Dickens, lo cual es muy llamativo. Lo cual es interesante. No, sin duda alguna es muy interesante, porque lo cierto es que ya no es el hecho de que se esté publicando el libro como completo, con la segunda parte, o sea que la mayoría de la gente no sabe de dónde viene, sino del hecho de que mientras hubo otros autores que intentaron acabar la obra y
nunca fueron realmente reconocidos, ni siquiera como capaces de completar la obra de Dickens, la obra de este hombre sí ha sido aceptada. Y por encima de todo es el hecho de que luego desapareció. O sea, no es una persona, porque podría haber seguido diciendo, y ahora voy a acabar la novela de no sé qué, o que Dickens me pone una novela nueva. O sea, podría haber vivido de eso con una facilidad espantosa. Y el tío acabó su trabajo y dijo que ya no tenía más que hacer y se fue. O sea, lo cual es la curiosidad, sin duda alguna, de este personaje. Un caso muy llamativo. Sí, sí. ¿Sí? He leído un libro de Román Perdona, ¿puedes subir un poquito el tono de GTI? Román se llamaba Sinfonías Inacabadas. Esta decía que cuando era pequeña se le apareció Liszt, que sí. se llama de música, que se ponía sus manos como que fuera cuando hizo para el piano rayado. Hombre, ese es un libro francamente bonito, curioso. Son las Sinfonías Inconclusas. Se llama así. Y lo cierto es que en él cuenta lo que tú dices, ¿no? Que de alguna manera cuando ella era pequeña se le apareció Liszt y le estuvo explicando que quería utilizarla para componer. Lo que pasa es que aquello ella no lo aceptó y pasaron muchos años antes de que empezara directamente. Cuando entra en el grupo espiritista, ella empieza a tener este tipo de respuestas, ¿no? Y ella explicaba directamente de que era como si sus manos las pusieran, lo que tú decías, de guantes, el espíritu, y los guantes utilizaban, o sea, esas manos eran utilizadas por el espíritu en sí. Es una manera bastante poética de explicarlo, sin duda alguna. Para mí, sin duda, el valor principal es una persona que no sabe música, que es capaz de escribir. O sea, eso es para mí una cosa que me llama la atención. Yo no sé música, y si mañana empiezo a escribir música, hay algo que sería digno de ver cómo he podido llegar a ese conocimiento, ¿no? El hecho de que en un momento determinado ella tocara o no tocara, ella ya tocaba. Luego, evidentemente, no sabes hasta qué extremo ha habido un proceso de aprendizaje a lo largo de los años, y ha ido completando más esa posibilidad de ella hacer esas historias, pero lo cierto es que ese valor de escribir algo que tú no sabes hacer, y no estamos hablando de una tontería o de escribir música, es bastante complicado, ¿no? Para mí es ese punto de que me crea la duda por encima de todo. Pues, por si acaso alguna vez te da eso, hemos puesto detrás un piano. Bueno, es más fácil que traiga a mi nieta y que toque que ella que está dedicándose al piano. Si dirías... No sé si el brasileño era una persona que pintaba después a la vez o algo así. Y que hay alguien de esta gente medium que expresaba la pintura, pero no de un autor solo, sino de varios. ¿Esto cómo se explica como el conocimiento de la música, algo que no tiene nada que ver y que es una emanación? No, mira, vamos a ver, o sea, lo que tú... Hoy en día, decir, por ejemplo, que tú no tienes conocimiento de la obra de Picasso es absolutamente absurdo, porque tú has visto cuadros de Picasso por todas partes. Tú has recibido toda una serie de información que tú tienes recogida a nivel de tu inconsciente. Y esa información, en un proceso de creatividad, tú la utilizas. Cuando tú realmente vas a pintar un cuadro, realmente, te lo digo por experiencia, realmente lo que estás haciendo es recoger información que tú tienes para utilizarla. Yo, entre otras cosas, me dedico a la ilustración y te puedo dibujar desde un dragón a lo que quieras. Esa información, ¿de dónde la saco? De mis conocimientos previos de haber visto cientos y cientos y cientos de imágenes de otros ilustradores, de películas y de las cosas más insospechadas. Y eso mismo ocurre con la información en un momento determinado sobre Picasso, sobre Toulouse-Lautrec, sobre Baudelaire. Toda esa información, una persona con un nivel relativamente medio la ha recibido. Entonces, que en un momento determinado alguien haga esa pintura me parece curioso. Pero claro, el tema está en cuando tú, con el tiempo, hay un proceso establecido. Gasparetto hace unas obras originarias al principio, el de la izquierda vuestra, muy, iba a decir cutres, muy sencillas. Con el tiempo, hace la de la derecha. Es decir, estamos hablando de un proceso de aprendizaje. Él ha aprendido
a pintar, aunque sea con las manos. Y cada vez van dando resultados mejores. ¿Qué ocurre? Que las primeras obras son consideradas, francamente, muy malas, y las grandes críticas que se hacen contra la obra de Gasparetto es precisamente de estas primeras obras, porque su resolución es muy mala, pero con el tiempo va consiguiendo una mejor resolución. Pero eso es claro, o sea, eso se llama aprendizaje. O sea, yo cuando empiezo a dibujar, pues hago lo que puedo. Hoy en día me puedo permitir el lujo de hacer lo que me apetezca. ¿Cuál es la gran diferencia entre una y otra? 40 años de trabajo. Es así de sencillo. Gasparetto, piénsate que se tira casi 20 años de circuito por todo el mundo, casi de espectáculo diario, y eso es un proceso de aprendizaje impresionante. Entonces, claro, eso a la larga te da unos resultados. Ya te digo, yo estuve intentándolo, haciéndolo, me tiré 3 meses, te soy sincero, no aguanté más, y yo ya conseguía mis pequeños pinitos. O sea, yo era capaz de reproducirte cuadros supuestamente de Picasso, algún Degas, o sea, muy burdos y eso, que hubieran podido pasar perfectamente por Gasparetto, pero, sin duda alguna, ¿cuál era el proceso? Era aprendizaje. Hombre, lo bonito era montar el espectáculo, que eso era lo que yo llevaba fatal, porque claro, al final mi problema es que no controlaba tanto, pero eso es un proceso de aprendizaje. A la larga aprendes. O sea, si yo en 3 meses conseguía resultados relativamente presentables, piénsate un señor que estaba desde los 13 años haciendo el numerito. O sea, a la larga tenía un proceso de aprendizaje impresionante. Lo importante es, por ejemplo, una Rosemary Brown que empieza a tocar el piano y te hace el final de la 10ª sinfonía a los pocos meses. Eso plantea un problema. ¿Cómo? O en un momento determinado, un Matthew Manning que empieza a manejar todo el sistema directamente del grabado cuando él no sabe cómo va eso. O sea, esas cosas son las que son válidas, son las que hay que tener en cuenta. Pero que en un momento determinado alguien sea capaz de hacer un cuadro y que lleva 20 años haciéndolo, no podemos valorarlo porque lo que hay detrás es un proceso de aprendizaje muy importante y un proceso de creatividad también muy importante, claro, que también se estimula con el proceso de aprendizaje. Todo ello se considera. Bueno, me están diciendo que no hay tiempo para más.